Bendiciones, estoy compartiendo para entonces comenzar. Amén. Dios te bendiga, Sadat. Dios te bendiga, Ibeliz. Bendiciones. Ahora sí. Me disculpan, estaba compartiendo la transmisión en las otras plataformas. Yo casi nunca escribo. Cuando escribo es cuando tengo que ir a la iglesia a predicar, que tengo un mensaje, qué sé yo, ¿verdad? Pues esta vez escribí porque el Espíritu Santo me tiene desde anoche tratando con mi vida. Acordémonos que cuando el Señor da un mensaje, primero corta para donde uno, para entonces cortar para los demás. Primero el Espíritu Santo trata con uno, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que van a estar escuchando esta transmisión, luego o en este momento. Vamos a estar intercediendo, ya hemos estado intercediendo en el devocional. Dentro de un rato, cuando terminemos de transmitir, voy a subir el video del devocional que tuvimos. El devocional siempre es devocional de intercesión que tuvimos en el ministerio, ¿verdad? A través de la plataforma de Telegram. Están todos cordialmente invitados a unirse. Yo siempre trato de compartir los links. Cuando estoy en Telegram, comparto los links de la página del canal pastoral para que se puedan unir. Y asimismo, cuando estamos aquí, pues comparto en Telegram el link de esta transmisión. Bien. Mañana estamos en Monterrey. Aquellos que quieran compartir con nosotros el culto dominical, lo vamos a llevar a cabo en Monte Oreb. Mañana vamos a estar 12 a 1
en el parking y a las 2 se supone que ya comencemos en donde vayamos a estar, sea en la loma o sea en el templo. Todo depende de cómo esté de concurrido el lugar, porque no queremos interrumpir a nadie, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Vamos a ir a la palabra. Denme un momentito. Vamos a ir a la palabra en el Salmo. Salmo 15. Salmo 15. Y dice los versículos 1 y 2. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. 3 manifestaciones de un solo Elohim Dios. No estamos llamando a ningún otro Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Y usted conoce a Yahweh por Jehová, a Yahshua por Jesús y a el Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Esos son los nombres hebreos. No soy judaizante. Simplemente los nombres no se traducen. Y eso yo lo aprendí luego. Así que por eso me refiero a ellos, a él, en esas 3 manifestaciones. De esa manera, de la manera del hebreo. Pero no estoy invocando a ningún otro Dios. Y no soy judaizante, no tengo nada que ver con la cábala. Así que, dicho esto, vamos a ir en el nombre de Jesús. No me molesta llamar de la manera popular, ¿verdad? Porque uno tiene que ser entendido. En el nombre de Jesús leemos. Dice el Salmo 15, versículos 1 y 2. Yahweh, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. Vuelvo y leo. Yahweh, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Palabra del Señor, ¿verdad? Cuando el salmista habla y empieza a interpelar esta conversación con el Señor, recordemos primero que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y tenía un corazón sensible a su voz, tenía una relación con Dios, tenía una relación bien cercana. Y él pregunta: ¿quién habitará, quién entrará al tabernáculo? Primero dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo, verdad? El tabernáculo es tipificado la presencia del Señor, pero ahí solamente pueden entrar los sacerdotes. Cuando habla de quién entrará al tabernáculo, le está hablando quién tendrá la estadía y será recibiendo la hospitalidad del que le recibe, del que habita, el que vive en ese lugar
en la presencia del Señor, Yahweh Dios Todopoderoso. El huésped estaba protegido. Cuando usted va a un lugar en la costumbre judía, si usted es huésped, usted podía contar con que esa persona que lo hospedaba estaba dispuesto a protegerlo de todo daño a su persona. Su persona era inviolable, nadie le iba a hacer daño, podía sentirse seguro. Y todos los deseos de ese invitado, de ese huésped, eran cumplidos por el judío que hospedaba. El invitado de Yahweh está a salvo en su presencia, en su tabernáculo. Puede pedir asilo de todo enemigo y participar de toda abundante provisión de su morada, o sea, de su presencia. El tabernáculo era el deseo de habitar en su presencia. David tenía el deseo de habitar todo el tiempo en su presencia, al punto que en un momento dado dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él gustaba, se deleitaba en su presencia, porque en su presencia estaba seguro. Pero no cualquiera puede estar en su presencia. El tabernáculo, como les dije, era el deseo de estar en su presencia. David tiene en mente la vida que vive en la presencia de Dios. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Y precisamente por eso, porque conocía y tenía la experiencia de vivir en la presencia del Señor, él quería permanecer en esa presencia. Y se cuestiona: ¿quién podrá habitar en tu presencia? David tiene en mente la vida de aquel que vive en la presencia de Dios y camina en estrecha comunión con Dios, porque el corazón, la mente, la vida están en sintonía al corazón, están en un balance, en una sintonía. ¿Quién entrará al monte santo? En esta ocasión el salmista pasa del tabernáculo al monte santo y dice: ¿quién morará? Cuando habla de quién morará, es que tiene un sentido de más permanencia. ¿Quién se puede quedar? No solamente de pasada, no solamente de visita, no solamente como un huésped, pero ¿quién podrá permanecer en su presencia? Y recordando que estar en su presencia significa, si como huésped eras protegido, era abastecidos tus deseos, tenías provisión. Imagínate cuánto más cuando estás permanentemente morando en su presencia. ¿Quién vivirá como ciudadano de su santo monte? Y me parece recordar en el tiempo antiguo que el único que subía al monte era Moisés. Nadie más podía ir al monte del Señor. Claro, luego el Señor extiende su misericordia. ¿Quién
¿Cuál es el carácter de aquel que entra y permanece en su presencia? Primero, para permanecer en su presencia y nada más para entrar. Dice, ¿quién entrará? ¿Quién morará? Lo primero que te dice cuando comienza a responder es que tiene que tener un carácter específico para permanecer en su presencia. Dios tiene que haber trabajado con esa persona porque tiene que ser una persona que ande en integridad. Que habla el que anda en integridad y el que hace justicia. La conducta es el reflejo de la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento teníamos la ley y en Deuteronomio 28 te habla de la bendición de obedecer a Dios y la maldición de desobedecer. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esto se invierte. Porque en el Antiguo Testamento, tú tenías que obedecer para alcanzar misericordia, para alcanzar justicia, para alcanzar salvación. Tenías que hacer. Dependía de lo que tú hacías, de tu conducta. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ya Cristo lo hizo por ti y por mí. Pero la fe es más que el desempeño, es la base de la bendición. O sea, dice la palabra que nosotros somos salvos por la fe, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que entender que no es por lo que hacemos que recibimos fe, sino que la fe nos mueve a nosotros a obedecer. Esa es la base de esa bendición, que lo hacemos voluntariamente, no para ganar salvación, sino como agradecimiento. Y es un resultado, es un fruto de haber encontrado salvación. Ambos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se reconcilian en Primera de Juan 1:6, porque dice, y si decimos que tenemos comunión con Él, que es lo que estamos hablando, permanecer en la presencia del Señor, permanecer en sus tabernáculos, permanecer en su monte, es necesario mantener una comunión con Dios. Y si decimos que tenemos esa comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso lo dice Primera de Juan 1:6. Bajo el Antiguo Testamento, caminar recto era la condición previa para la comunión con Dios. Bajo el Nuevo Testamento, caminar recto es el resultado de esa comunión. Si tú tienes una comunión con Dios, te va a llevar a santificarte, te va a llevar a separarte, te va a llevar a una vida santa. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas la presencia del Señor y buscas estar en su presencia, su Espíritu Santo te redarguye, te convence, te guía a toda verdad y a toda justicia. Esa comunión es basada en la fe. Habla la verdad. Esa es la segunda condición la segunda característica que tiene que tener alguien que habita en su presencia. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes en tu corazón al Señor, tú estás agradándole a Él, tú no vas a hablar ni chismes, ni mentiras,
ni palabras soeces, ni nada que te separe del Señor, ni que interrumpa esa comunión con el Señor. Vas a hablar justicia, todo lo bueno, todo lo agradable, en esto pensar. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El chisme lo tiene que sacar. La murmuración la tiene que sacar. De lo contrario, no podemos entrar a su presencia. Mateo 5:44. Dice que tenemos que amar aún a los enemigos y mantener delante de ellos testimonio. Su carácter en medio de presiones y situaciones difíciles. Cuando usted es una persona que busca al Señor, que quiere ser aprobado, un obrero aprobado, que entra en su presencia, que no solo entra, sino que permanece en su presencia. Su carácter en medio de personas y situaciones difíciles tiene dominio propio y templanza. Santiago 5. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Proverbios 8:3. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Tu espíritu, tu ser rechazan aquello que el Señor rechaza. Honra a los que temen a Yahweh. Una persona llena de la comunión con Dios sabe y discierne quién es siervo de Dios y lo honra, lo respeta. La palabra establece que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y a otro hijo de Dios nosotros no podemos estarle haciendo daño, no podemos levantar improperios, no podemos levantar falso testimonio, no podemos levantar celos y contiendas, no podemos levantar celos ministeriales, no podemos levantar divisiones, no podemos levantar situaciones que dañen a ese siervo de Dios, porque Dios lo cela con celo santo, tanto como nosotros. Dios no hace excepción de personas, pero va a ser justo. El que tiene integridad cumple sus promesas aun cuando las promesas hechas de momento no le convengan. Si usted dio su palabra, no importa que la situación cambie y a usted no le beneficie, la palabra establece que su sí sea sí y su no sea no. Quien en su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Vivir una vida justa cuando se trata de dinero. Y que mucho nos da problema esto. Está el que vive del evangelio terrible. Está el tramposo terrible. Está el mentiroso terrible. Y con todo esto, con esas malas cualidades, pretendemos entrar en la presencia del Señor y aún ministrar a otros. Vivir una vida justa cuando se trata del dinero significa alejarnos de la codicia. El que hace estas cosas no resbalará. Continuar en el pecado es frustrar el propósito mismo de Dios en la gracia. Hacer eso es ser excluido del monte santo. Si usted quiere permanecer en el monte santo, que es habitar permanentemente en su presencia, es gustar de su defensa, es gustar de los beneficios, porque usted no puede pretender tener la bendición de Dios, sus promesas, si no vive conforme a su palabra. Él nos dejó
un libro de instrucciones, Él nos dejó una manera de cómo conducirnos. No somos perfectos. Vamos a tener momentos en que tenemos batallas. Va a haber momentos en que nos podemos desenfocar. Oiga, yo me he desenfocado más de una vez. Oiga, yo he tenido mis batallas. Pero sabe, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Todos estamos sujetos a debilidad. Pablo dijo, le dio la queja al Señor de su debilidad, del aguijón de su carne. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero tenía que mantenerse esforzándose. Todo el tiempo el Señor habla de esforzarnos, habla de trabajar, habla de menguar, habla de seguir formando nuestro carácter para permanecer en su presencia. Vivir una vida en su presencia. Vamos a ir a Salmo 61, 4. Oh, que yo pueda morar en tu tienda para siempre, refugiado al amparo de tus alas. Todo el tiempo David ha estado suplicando por permanecer en su presencia. Y conste que David falló, David pecó, David se cayó, David adulteró y asesinó. Pero un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y en ese momento vino la justicia de Dios, tuvo que pagar las consecuencias, porque lastimosamente la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, y si no nos arrepentimos, si no seguimos permitiendo que el Señor nos forme, no podemos entrar en su presencia. Y David sabía lo que era esto, y sabía lo que costaba estar fuera de su presencia porque hemos caído, porque hemos fallado, porque nos hemos distraído, porque le hemos abierto la puerta al enemigo. Y quizás le dimos espacio para permitirnos coger camino que no teníamos que coger. Vamos a ir a Primera de Juan 2:17. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted decide y se compromete a hacer la voluntad de Dios, usted puede permanecer para siempre. Él va a estar con usted, lo va a cobijar, lo va a proteger, le va a poner guarda en medio de este tiempo tan difícil que vivimos. Si hay un tiempo donde necesitamos habitar en su presencia, es este. Si hay un momento en donde tenemos que no solamente estar de invitado, estar por un tiempo, estar por días, estar ocasionalmente en el tabernáculo, sino que morar en su santo monte, es este. Porque no hay de otra manera para que nosotros podamos pasar por el valle de sombra y de muerte y por todas las cosas que vamos a pasar como iglesia, como pueblo del Señor en medio de persecución y en medio del cumplimiento profético. No hay manera de caminar sobre este tiempo si no es en su presencia. Dispuestos a sufrir penalidades. Y esta es la parte que no le gusta a muchos. Pablo estaba bien consciente de la persecución y le estaba dando consejos a Timoteo luego, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a ir, pues brinqué. Ok,
vamos a ir, antes de seguir con eso, vamos a ir a 2 de Timoteo. Dos, 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Aquí vamos a ir a la otra etapa. Ya nosotros entendemos que para entrar al Monte Santo, para entrar al tabernáculo, necesitamos tener una característica. Y que si tú quieres permanecer, no solamente de invitado, no solamente de huésped, sino de ciudadano, de habitar, de permanecer en el santo monte, en la presencia del Señor, tienes que conservar unas características, tienes que conservar unas cualidades, tienes que permanecer, tienes que esforzarte, tienes que seguir trabajando en ti, tienes que procurar estar en su presencia, tienes que procurar alejarte del mundo y separarte para Dios. Dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, de Yeshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Ahora, no solamente estamos hablando de simplemente entrar en la presencia del Señor. Estamos hablando de que así como hay gente que va a entrar a las patrias celestiales, que va a entrar a la presencia del Señor, que va a entrar al cielo, hay otros que van no solamente a entrar, sino a recibir galardones. Me va siguiendo. Y asimismo, como está aquel que simplemente es salvo, mantiene su salvación, pero hay otros que se esfuerzan y que son llamados y responden al llamado como siervos de Dios, como soldados de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser soldados de Cristo. Y es muy fácil decir, guerrero, guerrera, aleluya, santo. Y decir muchas palabras emotivas y de ánimo, motivaciones. Ser motivadores es muy fácil. Pero la realidad es que tenemos que saber si entendemos lo que es ser soldado de Cristo. Muchos decimos, guerrero, guerrera. ¿Sabes qué? Yo prefiero que me digan sierva del Señor. Porque eso de guerrera, aunque yo me he enfrentado con situaciones y el Señor me ha dado la victoria, eso significa un soldado está 24/7 listo. Listo para la guerra, listo para enfrentarse a la oposición, listo para enfrentarse a todo. Y está en constante batalla. Y hay veces que en la humanidad yo digo, necesito un descanso, necesito un break. Pero eso lo vamos a ver ya mismo, porque en Dios no hay vacaciones. Bien, dice, no nos enredemos en los negocios de la vida. Muchas veces tenemos obstáculos en medio del cumplimiento para con el Señor. No es que usted se va a enfrascar en una caja de cristal, en una burbujita. Es simplemente que usted no va a permitir que nada estorbe con aquello a lo que Dios le llamó. Que nada pueda ser de distractor, que nada pueda ser de obstáculo, que nada tenga más prioridad que seguir sirviendo al Señor y responder al llamado que le hizo. Por ejemplo, un ejemplo bien simple. Ahora mismo yo estoy predicando. Estoy compartiendo con usted la palabra. Yo tengo un compromiso con usted los sábados de tener vigilia. Tuvimos la primera parte, tuvimos las oraciones, tuvimos la adoración. Estamos en medio del mensaje.
Y hace un momento me estaban llamando. A esta hora. Yo no contesto llamada a esta hora. Mucho menos cuando estoy en los negocios de mi Padre Celestial. Nada puede interrumpir aquello que Dios me llamó a hacer. No podemos permitir obstáculos en el camino del cumplimiento de aquello que Dios nos mandó hacer. Vamos, en Lucas 9:23 te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero muchas veces lo decimos como si fuera un poema, pero no entendemos que realmente te tienes que negar. Que tienes que negar tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Tienes que entregarlo todo. ¿Tú quieres ser soldado realmente de Cristo? Un soldado, como en el tiempo de la milicia. Un soldado no trabaja 8 horas. Un soldado no trabaja 7 días a la semana. Un soldado 24/7. Él sabe que en cualquier momento puede escuchar la alarma. En cualquier momento puede venir un ataque del territorio enemigo. Puede escuchar una bomba tratando de alcanzar. Puede caer en una trampa. Le pueden hacer una encrucijada. Y tiene que estar alerta 24/7. No tiene tiempo para distracciones, porque si se distraen, lo atrapan, lo apresan y puede perder hasta la vida. Asimismo, nosotros que militamos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que entender que no hay momentos para distracciones. Y yo le puedo asegurar, y Dios es mi testigo, que esta palabra primero está cortando para mí. Yo le tengo que confesar que hay momentos en que entre una y otra cosa me siento tan abrumada, tan cargada, tengo tantas cosas que le digo, necesito un espacio, dame vacaciones. Pero, ¿sabe? Me acuerdo las palabras del presidente del Colegio Bíblico cuando yo estudiaba, que hoy es Universidad Teológica del Caribe, que hubo una etapa donde yo me cogí un tiempo, dejé de estudiar y luego regresé y él me preguntó, ¿qué pasó contigo? Y como en ese tiempo vino sobre mí el divorcio con el papá de mi hija, pues yo me quité. Yo no quise seguir. Y él me dijo, en este ministerio no hay vacaciones. Y eso yo lo pude entender con los años, con la madurez. Usted es siervo del Señor 24/7. Y usted tiene que dar testimonio 24/7. Y usted tiene que estar preparado para la guerra 24/7. Hace un momento estábamos en el devocional. Y usted no sabe la batalla que tuvo la cospastora Stephanie para poder dar ese devocional. Ella hasta se enfermó. Y aún así enferma siguió. Aún así enferma terminamos el devocional. Ardiendo en fiebre y todavía está conectada. Somos siervos del Señor 24/7. No tienes permiso para coger vacaciones. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Porque este tiempo que vivimos es peligroso. Este tiempo que vivimos es totalmente peligroso. No le podemos dar lugar al diablo, porque va a coger todo el terreno.
no podemos permitir que nadie estorbe con el propósito de Dios, nada ni nadie. La palabra establece en Apocalipsis que a una de las iglesias le dijo: no dejes que nadie, ninguno, tome tu corona. No permitas que nadie tome el lugar que te corresponde. No permitas que por distraerte abandones tu espacio donde te toca estar militando. Muchas veces nos distraemos. Nos podemos sentir cansados, somos seres humanos. Pero dice la palabra: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Mire, no es en su fuerza. Dice la palabra: no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Es su espíritu el que tiene que estar viviendo en nosotros para nosotros poder tener esa autoridad y esa victoria. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si fuera por mis circunstancias físicas, si fuera por mis situaciones emocionales, si fuera por mis situaciones de vida, mis condiciones físicas, mis excusas, mis cansancios, yo no estuviese predicando hoy. Yo no estuviese pastoreando, yo no estuviese donde estoy en Proyecto Dignidad, yo estuviese tirada en una cama, pero Dios no lo permitió. Esfuérzate y sé valiente. No hay momentos para distracciones, no hay momentos para vacaciones, no hay espacio ni tiempo para bajar la guardia, porque viene el enemigo y te va a tratar de dar el cantazo por la espalda. Vamos a ir a Mateo. Mateo 25:21 dice: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Que así nos tome el Señor, que no importa cuál sea tu llamado. Como yo oraba, yo le pedí al Señor: Señor, que desde el que limpia los templos te dé la gloria a ti, hasta el que se para a ministrar, que no te roben la gloria. Sensibiliza el oído de tu pueblo. Sacude a tu iglesia para que despierte, porque el tiempo que vivimos es duro. Es duro y difícil. Se va a poner peor. Vienen acontecimientos fuertes. No puedes darle lugar al diablo. No puedes coger vacaciones. No puedes distraerte porque te van a dar bien duro. Te van a tratar de tumbar la cabeza. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. No es momento para soltar los guantes. No es momento para tirar la toalla. Vamos a ir a Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Vamos a dar cuenta. Así que nosotros tenemos que procurar, estemos delante de la gente, estemos a solas,
estemos en la iglesia, estemos con los pastores o no estemos con nadie, tenemos que procurar en presencia o ausencia de los que nos dirigen, serle agradable al Señor, porque ¿sabe qué? Él discierne pensamiento y pesa las intenciones de cada corazón y no puede ser burlado. Muchos se creen que toman al Señor como tonto, y el Señor no es sordo, no es ciego y no es mudo, y Él actúa. Si tienes la bendición y el honor de estar en su presencia, no lo tomes en poco. Y si aún has sido llamado al ministerio cualquiera que sea, y eres soldado de Cristo, compórtate como tal, porque somos llamados 24/7. No hay momento para fluctuar en doble pensamiento. Este tiempo es duro y difícil, se va a poner peor. Y la única manera es estar en su presencia. Es realmente entendiendo lo que es un soldado, porque este tiempo es para soldados. Para soldados que han entendido el tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a ir a Gálatas. Por último. Dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchos están detrás de profetas, detrás de apostolatos. Perdónenme, pero yo estoy en contra de eso. Porque no es bíblico. Digo, es bíblico, pero no es como lo están llevando. Están bien fuera de foco, están en apostasía. No es agradar al líder. No es besarle los pies al líder. No es adulaciones a los líderes. Hay que honrarlo, hay que respetar a los pastores, que son los que Dios ha puesto para dirigirnos. Hay que honrar a los que buscan al Señor de verdad. Hay que respetar el tiempo que sacan para prepararse, el tiempo que sacan para orar, el tiempo que sacrifican para atenderlos. Claro que sí. Pero cuidado con la idolatría y la adulación. Procura agradar a Dios más que a los hombres, más que a tus jefes, más que el que te rodea. Sabe, muchas veces en los trabajos estamos siendo probados. Que seas cristiano en todos los lugares donde te metes, en donde te desarrollas. Que seas cristiano aunque tengas que involucrarte en trabajos donde no son cristianos, porque tienes que trabajar, pero mantente dando testimonio. No cedas tu corona. No pongas en riesgo tu salvación. Estamos en un tiempo peligroso. No hay momentos, no hay espacio, no hay permiso para distraerte. No hay permiso para tomarte un break. No hay permiso para vacaciones. No hay permiso del Eterno porque eres humano, comportarte como una persona carnal que no conoce a Dios. Tenemos que conservar el testimonio y tenemos que conservar nuestra postura firme como guerreros del Señor, como soldados de Cristo. ¿Quieres entrar en su presencia? Ya sabes quiénes son los que entran a su presencia. ¿Quieres habitar en su santo monte? Tienes que permanecer íntegro, tienes que permanecer tal como la palabra establece. De aquellos que entran a su presencia en Salmo, te dice, el de manos limpias y un corazón puro.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dijo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El corazón es engañoso más que cualquier cosa. Limpia tu corazón. Guarda tu corazón porque de él es que emana la vida. Permanece en su presencia. Porque si no, yo te puedo decir que no vas a pasar por este tiempo en victoria. Vas a fluctuar en doble pensamiento y tu salvación puede estar en riesgo. Ten cuidado. No es tiempo para distraernos. No es tiempo para coger break ni vacaciones. Me pueden llamar exagerada, religiosa, como usted quiera, pero este tiempo es peligroso. Este tiempo es bien peligroso. Estamos en tiempo profético. Estamos frente a la gran tribulación. Estamos frente al tiempo en que la palabra dice, Mateo 24:15, que no vendrá el Señor hasta la abominación desoladora, de la que habló Daniel en Daniel 12. Vaya la palabra, vaya a segunda de Tesalonicenses 2 y estúdielo. Estamos en un tiempo sumamente peligroso. No ponga en riesgo su salvación. No permita que el enemigo lo duerma. Y si se ha dormido, despierte, sacúdase y vuelva en sí. Párese sobre sus pies. Pídale al Señor que sople hálito de vida sobre su vida y vuelva a tomar su posición como soldado. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se agota. Y aquellos que se están preguntando, ¿qué fue lo que el Señor habló? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la pastora Nani anoche? Precisamente que no había tiempo para tomar vacaciones, que no nos distrajéramos. Y me repitió una y otra vez mientras dormía, segunda de Timoteo 2:4. Literalmente, si usted pensaba que yo iba a venir con un así dijo el Señor o con alguna lengua, no. Yo le puedo decir que a mí el Señor me habló y me habló por la palabra. Me habló dormida, me habló en mis sueños, me habló durante toda la noche, me estaba despertando con el mismo versículo. No nos enredemos en los negocios de este mundo. El amigo del mundo es enemigo de Dios. No fluctuemos en doble pensamiento. Es tiempo de enderezarnos. Es tiempo de tomar esto en serio. Es tiempo de demostrar a quién servimos. Porque el enemigo está observando. No le demos espacio. No es tiempo para vacaciones, ni distracciones. No nos enredemos con este mundo. Santifiquémonos. Dice la palabra que en este tiempo, el que sea santo, santifíquese más. Tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos. Y vuelvo y le digo esta palabra primero corta para mí. Porque como le dije y le confesé, yo le he dicho al Señor varias veces, necesito un break, necesito vacaciones, necesito distraerme. Si nos distraemos, el enemigo toma ventaja. Y lo ha tratado de hacer más de una vez. Pero gloria al Señor por su misericordia, porque el que está buscando su rostro, su espíritu redarguye, habla y nos corrige. Él no nos corrige por hacernos avergonzar. Él no nos corrige porque nos quiera hacer mal. Él nos corrige porque no quiere que nos perdamos y que caigamos en las redes del enemigo.
Nosotros como soldados de Cristo estamos llamados a pararnos en la brecha a favor de la tierra, a favor de otros, a favor de la gente, para que no se pierda, pararnos en las puertas del infierno para que ellos no caigan y predicar salvación. Entonces le estamos haciendo la guerra al enemigo. No podemos bajar la guardia nosotros, porque nos van a tirar al piso. Tenemos que dejar de enredarnos en los negocios de este mundo. Que nada estorbe aquello a lo cual Dios te llamó. Que nada estorbe tu camino en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló tu hermana y amiga Pastora Nani. Mañana en Monterrey los esperamos.